vestido, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, no me rechazaste, te serviré, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Poderoso el que viene en las nubes, mi alma te alaba, Jesús. Que tu poder fluya y que la alabanza llegue a tu pueblo, Padre. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos todavía. Fuego de Dios en mi vida, Padre. Las manos a Dios. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca me cayó su amor. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Te alabamos. La gloria es tuya. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de tu nombre, Jesús. Qué bonita alabanza, hermanos, que hemos podido escuchar, ¿verdad? En esta noche nos habla sobre la motivación perfecta para buscar a nuestro Dios, ¿verdad? Por amor, porque Él nos amó Amén. primero a cada uno de nosotros. En esta noche, Dios bendiga a cada uno, Dios bendiga a los hermanos, los amigos, todos los que en esta noche ya se han podido conectar. Bienvenidos a su programa, ¿verdad? Gracia y Verdad, estudiando su palabra en esta noche. Amén, bienvenidos los que ya están conectados. En esta noche vamos a estudiar la lección que corresponde, ¿no?, a esta semana, el capítulo 6 del libro de Miqueas. Y Dios bendiga grandemente a mi hermano Daniel, que en esta noche vamos a estar transmitiendo juntos, vamos a estar desarrollando este capítulo juntos, esperando que sea, ¿verdad?, el Señor dando el discernimiento necesario para poder explicar su palabra, ya que su palabra, hermanos, es algo tan extenso, tan sustancial, ¿verdad?, que cuesta sacarle lo que es la verdadera sustancia, pero esperamos en la dirección del Espíritu Santo. Y también mi hermano Adiel, Dios le bendiga en esta noche, ya que él va a estar ahí Amén. detrás de las cámaras dirigiendo Amén. lo que es este programa. Amén, aquí estamos. Amén, mano Daniel. Primeramente, saludos, hermano Daniel. Amén. Sí, bendiciones para todos. Bienvenidos todos a una lección más donde esperamos pues nos gocemos, ¿verdad? En el capítulo de esta noche exploraremos, ¿no?, una experiencia vivida del pueblo de Israel, donde trataremos de explicarnos de la manera más básica y más entendible, ¿no?, los versículos de Miqueas capítulo 6 y los 15 versículos que trae esta lección de esta noche. Sean bienvenidos todos a una lección más maravillosa y podamos estar, los hermanos que nos van a estar viendo, ¿no?, en toda la lección y aprender de cada versículo y cada enseñanza que nos deja cada versículo de esta lección. Mi hermano Adiel también se ha venido bienvenido en esta noche, que está atrás de cámara hoy. Amén. Y
pues esperamos nos gocemos todos, ¿verdad? La última transmisión, ¿verdad? La última escuela que vamos a transmitir de este año, ya en nuestra iglesia, ¿verdad? El desarrollo de este capítulo, pues ya será el año siguiente, ¿verdad, hermano Daniel? Sí, pero primer sábado del año. Primer sábado del año. Pero pues Sí. nosotros lo vamos a estar haciendo desde ahorita, ya que a lo largo de la semana siempre estudiamos lo que es el capítulo y pues la lección, que corresponde, ¿verdad? A cada semana. Y pues aprovechamos Amén. este medio para poder desarrollar, ¿verdad? Siempre el estudio de este capítulo. Y ya para Amén. entrar, ¿verdad? En contexto con este capítulo y porque tiene muchas cosas interesantes, muy interesantes. Entonces voy a pedir a mi hermano Daniel que si puede, ¿verdad? Empezar a leer la primera porción del capítulo 6 del libro de Miqueas. Amén. Vamos a leer, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así. Vamos a leer los primeros versículos. Oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, pleita con los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te hice o qué te ha molestado? Responde contra mí. Yo te hice subir de Egipto, de casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo a Balac, rey de Moab, y que le respondió a Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia del Señor. Versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré al Señor? ¿Adoraré al excelso Dios? ¿Iré ante Él con holocaustos y becerros de un año? Mi hermano Neftalí quiere aportarnos los primeros versículos de esta lección. Amén. ¿Verdad? El Señor habla por medio de Miqueas al pueblo de Israel y comienza hablando de una contienda que tiene con el pueblo de Israel, ¿verdad? Una contienda. Amén. Yo quiero hacer una pregunta en términos generales. Si alguien, ¿verdad? Los que nos está viendo quiere contestar, pues perfecto. Mi hermano Adiel puede estar leyendo los comentarios. Tengo una pregunta. ¿Será que Dios castiga? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios castiga o recibimos la retribución por Amén. nuestros actos? Entonces me gustaría que si pueden comentarlo, ¿verdad? En este capítulo, como en muchos otros, ¿verdad? Encontramos que Dios le hace un llamado a su pueblo. Le hace, vamos a decir, le hace un llamado de atención, ¿no? De lo que está pasando en el pueblo de Israel. Y Dios, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, me llama mucho la atención porque Dios le recalca al pueblo de Israel de dónde Él los sacó, ¿verdad? Él les dice, yo los saqué, ¿verdad? Desde la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel era algo que Dios había hecho crecer de la nada, porque era un pueblo que nadie quería, era un pueblo en quien nadie pues se imaginaría que llegara a ser un pueblo, porque era un pueblo esclavo en Egipto. Y Dios le dice, yo te he traído de allá, pero yo te he traído con un propósito, o sea, tú eres mío. Pero también le habla a las naciones. Cuando dice en el primer versículo, vamos a leer el primer versículo, dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, oigan los collados tu voz. Oh montes fuertes, cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Ok, está hablando, ¿verdad? Mano Adiel está hablando, pues, no a los montes, no está hablando a las montañas, a los volcanes, está hablando directamente a los pueblos. Que Dios tenía un pleito directo con su pueblo. A mí me llama la atención, ¿verdad? Cómo se sentiría el pueblo de Israel al darse cuenta que tenía un pleito con Dios. Porque imaginémonos en este contexto. A nosotros no nos gustan los pleitos, ¿verdad? Nadie. Bueno, hay personas que les gustan los pleitos, ¿verdad? Pero por lo general a nosotros no nos gustan los pleitos.
Y mucho, y mucho menos, ¿verdad? Si recordamos cuando éramos jóvenes, cuando teníamos diferencias con alguien que tenía un cuerpo más grande que nosotros, más musculoso que nosotros, que sabía, digamos, de artes marciales o cualquier otro tipo de disciplina para la lucha, ¿verdad? Que nos intimidaba. Era para nosotros vamos a decir, una alerta, ¿no? Un semáforo en rojo de no meternos con esa persona. Pero ¿cómo se sentiría el pueblo de Israel de verse que estaba en pleito con Dios? ¿Quién puede Amén. resistir a Dios? Amén. Es Sí. imposible, ¿verdad? Imposible. Amén. Sí. Bien interesante lo que mi hermano Neptalí ya explicaba, ¿no? ¿Verdad? De los primeros versículos. Me gustaría leer una cita porque tal vez se puede entender que podrían preguntarse, ¿no?, las personas que nos van a estar viendo, ¿por qué el texto bíblico dice que Dios pleitea, ¿verdad?, con Israel? Podría surgir la pregunta, ¿no? Porque cuando escuchamos la palabra pleito, ya mi hermano Italia decía que nos viene a la mente, ¿no?, pelear con alguien, una agresión física entre dos personas. Pero en Oseas capítulo 1, versículo 1, dice así, miren: oíd palabra del Señor, israelitas, porque el Señor pleitea con los moradores del país. No hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en el país. Cuando se usa el lenguaje, ¿no?, de pleitar, ¿no? Este versículo, ¿verdad?, está estableciendo un tono de juicio público, donde los montes y collados pasan a formar parte también, ¿no?, de ese juicio de Dios para con el pueblo de Israel. Mi hermano Adiel Amén. Sí, dijo amén. que ya tenía una respuesta Me de gustaría leer comentario. los comentarios, ¿verdad?, que los hermanos Amén. están haciendo. Nuestra hermana Sandra Calleja dice, pensaría que sí, que Dios castiga al que ama. Y mi hermano Josías dice, ¿habla de castigo como condenación o corrección como disciplina? Es una pregunta que él está haciendo en esta hora. Hermano Daniel. Eh, eh, sí, está interesante las dos preguntas que mi hermano Josías hizo, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo es? Respuesta por pregunta. Eh, es bien interesante, ¿no? Desde el punto bíblico, Dios no castiga a nadie, sino porque vemos que desde la creación, ¿no? Si vemos a Adán y a Eva, por su desobediencia, me voy a ir hasta atrás, ¿no?, hasta la creación, por su desobediencia Dios pudo haberlos castigado, no a ellos, por el acto que hicieron, ¿no? Pero Dios hizo lo contrario, porque cuando Dios los va a visitar, ¿no? No va en son de castigo, sino de restaurarlos. Ahora, va a venir un tiempo donde nuestras acciones van a dar fruto. Sí, eso es lo que se le conoce, ¿no?, como el juicio final, donde los justos recibirán el reino de los cielos y los injustos recibirán, ¿no?, el castigo eterno. Entonces, Amén. bíblicamente, pues, Dios no está castigando a nadie. En San Juan, en el capítulo 15, Jesús es claro, ¿no?, en decir, ¿no?, que pues el juicio Dios se lo ha dejado al Hijo, ¿no? Y no, Sí. Dios no es un Dios tirano ni impulsivo, ¿no? Porque Él es paciente y pasivo para con nosotros. No sé, mi hermano Nectarí tiene otra Hay un perspectiva. comentario acerca de esto, ¿verdad?, donde encontramos en Proverbios 3, versículo 12. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Amén. Sí. Y Dígame, hermano Nectarí. yo le voy a dar espacio a usted primero. Es interesante porque también en el libro de los Salmos, según hermano, ¿verdad?, me puede corregir, ¿no?, la cita bíblica, donde dice que la vara del Señor, ¿verdad?, influye aliento y vida, ¿no? Cuando estudiamos los contextos, ¿no?, de estas palabras, vemos que porque el punto aquí es no, si Dios castiga o no castiga, ¿no? Y que la reprensión, también es el otro punto que el hermano José ya tocaba, ¿no? Cuando la reprensión se hace con justicia y con misericordia,
no pasa a ser un castigo, ¿no? Para la persona o individuo o el pueblo, ¿no? Que se va a corregir, sino pasa a ser un castigo, no es un castigo, sino una corrección para restauración. Pero cuando se hace como este pueblo lo estaba haciendo, porque aquí en este capítulo 6 está hablando también de los líderes de este pueblo, como del lado social, que eran los reyes, ¿no? Y del lado espiritual, que eran los sacerdotes, estaban actuando de maneras injustas. Sus juicios eran injustos, no eran juicios justos. Entonces, esta lección nos enseña también, ¿no? De que de alguna manera, cuando vamos a corregir y a, a, a enmendar a alguien, hay que hacerlo con misericordia, con amor y justicia. Mi hermano Nectalí, si quieres ampliar un Amén. poco Bueno, en el el contexto. Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hemos leído una infinidad de veces que Dios habla que va a castigar al pueblo de Israel por la desobediencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y si nosotros vemos la historia bíblica como el episodio de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, no podemos Amén. decir que Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Fue una coincidencia o algo que era lógico que le pasara al pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Sino que la Biblia Amén. determina un castigo divino de Dios. Incluso cuando los ángeles llegaron de Abraham, Dios dijo de que él iba a hacer, ¿verdad? Ese castigo a Sodoma y Gomorra. Mm. Ahora, en nuestros tiempos pasa algo un poco distinto. El hermano Josías hacía una pregunta y decía, ¿un castigo de corrección o un castigo de, no sé cuál otra palabra que él usaba, de destrucción, diríamos, ¿verdad? De condenación. Ahora, a un hijo, ¿verdad? Se le castiga para corregirlo, pero se le castiga con amor, con la esperanza de que ese Ujú. hijo, ¿verdad? Entienda. Ahora, Dios a nosotros sí obra de esta manera, pero no le llamamos un castigo, ¿verdad? Porque Dios obra quizás en alguna carencia, en alguna dificultad, cuando nosotros nos estamos alejando de Él, estamos poniendo nuestra mirada en otras cosas. Dios obra de Amén. distintas maneras para que nosotros volvamos al carril y nos centremos, ¿no? En lo que es el caminar cerca de Él. Pero cuando hablamos del castigo de Dios como el castigo que le está dando al pueblo de Israel, era un castigo bastante fuerte porque las personas en sí que iban a sufrir ese castigo no tenían la oportunidad de enmendarse. Estas personas obviamente iban a ser exiliadas, iban a ser muertas. Sus hijos iban a tener la oportunidad de regresar a este lugar, pero no ellos. Ahora, en el tiempo de Jesús cambió algo, porque Cristo nos trajo a nosotros el tiempo de la gracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo de la gracia? Es que ya el pecado no es castigado en el momento, como lo era en el tiempo de los judíos, en donde una persona que mataba a otro también se le aplicaba la misma norma, como dice, ¿verdad? Que la ley, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, después de Jesús, Jesús nos enseñó a nosotros que el pecado sigue siendo pecado, sigue siendo desagradable para Dios, pero el castigo para este pecado va a ser hasta el tiempo del fin, donde Dios va a dar justa retribución a cada uno, a los justos y a los malos. Entonces, Dios castiga. Amén. Podemos decir que el el castigo de Dios va a venir al mundo cuando venga el tiempo del fin, aunque Dios en este tiempo sí obra de cierta manera para que nosotros nos volvamos, ¿verdad? Al carril si es que nos hemos desviado, ¿no? Pero muchas veces la pregunta venía por esto, muchas veces nosotros cuando sufrimos la consecuencia de nuestro error, decimos, es que Dios me castigó por el error que yo cometí. Amén. La Biblia dice, todo lo que el hombre, ¿verdad? Sembrare, eso también segará. O sea, tenemos una retribución por nuestros actos. Y yo pongo este Ujú. ejemplo. Yo espero que me estén entendiendo, ¿verdad? Voy a poner este ejemplo. Una persona, ¿verdad? Que le gusta tomar alcohol. Viene y se emborracha toda la noche y tome y se emborracha. El siguiente día, ¿qué tiene? Una resaca, ¿no? Lo que llaman una goma o lo que sea, ¿no? Tiene dolor de cabeza esta persona. Pero esta persona, ¿es que Dios lo está castigando o es el resultado de lo que él hizo la noche anterior? Eso es el resultado. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios lo está castigando. Pero Dios ha dejado, ¿verdad? Las cosas bien, vamos a decir, las normas bien claras. El que se equivoca sufre su retribución. Ahora, el Ujú. castigo del pecado no viene en el momento. El castigo del pecado viene al final de los tiempos
si nosotros no nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Sí, es interesante también, no solo para ir cerrando ya pues, estos puntos, ¿no? En el capítulo 5 del libro de Génesis, Dios es explícito y claro con Caín, ¿no? Y él le dice que el pecado está llamando a su puerta y de él sí lo debe entrar. Entonces nuestras acciones y nuestras malas acciones, ¿no? De alguna manera traen malas consecuencias a nuestra vida, ya sea de cualquier tipo de acción, ¿no? No cuidamos nuestra salud, no nos cuidamos, actuamos de manera incorrecta, ¿no? Amén. Algo tiene que venir. Entonces Caín actuó de manera incorrecta, pues recibió, ¿no? Su acción, su obra, ¿no? Trajo una obra mala a su vida. Entonces creo que queda claro, ¿no? De que Dios no está castigando a nadie para que nadie vaya a tomar, ¿no? Se va a tomar la atribución, ¿no? Ya creo que mi hermana Italia explicó claramente de que si hizo algo malo y pues no le esté echando culpa a Dios, pues porque somos culpables de nuestras propias acciones. De lo que ha sembrado, ¿verdad? Sí. Es interesante también por qué menciona, ¿no? Dios recuerda lo que es interesante, lo que dice el versículo 4. Y yo te hice subir de Egipto, de casa de siervos, y te redimiré y envié, delante de ti a Moisés, a María y a Aarón. Dios recuerda la liberación de Egipto, ¿no? Un acto de salvación y misericordia divina destacado, su papel protector y liberador de su pueblo, como Dios obró a través de la liberación, ¿no? De este pueblo en Egipto. Qué bonito, ¿verdad, mano Daniel? Ajá. Qué bonito es que esta historia de Balac y Balaam es una historia que nos muestra lo que hace Dios con nosotros. Ajá. Dios transforma la maldición que Balac quería que Balaam le diera al pueblo de Israel, transformó esa maldición y la convirtió en una bendición. Porque no solamente Balaam no maldijo al pueblo de Israel, sino que la Biblia dice que Balaam bendijo al pueblo de Israel. Entonces, Amén. Eso es lo maravilloso de caminar con Dios, que Dios hace de las cosas, vamos a decir, de las cosas negativas, de las cosas que pueden ser en contra de nosotros, todo eso lo hace Dios para bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Y el versículo 6 dice, ¿no? ¿Con qué me presentaré? Es interesante, ¿no? La pregunta que se hace, ¿va? Y vemos como aquí el profeta nos plantea una pregunta muy retórica sobre la naturaleza de la verdadera adoración. Amén. Lo que Dios realmente requiere, ¿verdad? De su pueblo. Es bien interesante cómo el versículo 6 continúa la conversación, el diálogo, a través de esta lección, ¿no? Cómo el profeta les plantea esta pregunta retórica a este pueblo, donde Dios les hace esa pregunta, no a ellos. No sé si mi hermano Italia quiere aportar algo más. Del versículo 6. Si no, pasamos al siguiente. En el lugar, ¿verdad?, donde yo soy, se acostumbra de que cuando uno visita a alguien se lleva un presente, ¿no? Se lleva ya sea algo sencillo, pero no va uno con las manos vacías. Lo mismo es cuando uno va adelante a presentarse delante de Dios. No debe de ir uno con las manos vacías. La pregunta es, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que debo de llevar yo cuando voy a la iglesia para que Dios se agrade de lo que yo le traigo? Porque yo puedo decir, no, pues yo vengo a recibir de Dios. Sí, pero estoy buscando la presencia de Dios y voy a llegar con las manos vacías a presentarme delante de un rey, porque en los tiempos de los judíos de la misma manera, ¿no? Nadie se presentaba delante de un rey sin llevar un presente. Entonces, he aquí la pregunta. La pregunta es súper interesante que hace el profeta Miqueas. Y pregunta él, ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré, dice, ante él con holocaustos y becerros de un año. Y sigue, ¿verdad? Ahí para adelante el contexto. No sé si mi hermano Daniel quiere seguir leyendo. Amén, sí. Dice el 7. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi seno por mi pecado? Pregunta Dios. Cerramos con el 8 para explicar estos dos, ¿no? El hombre
hombre, dice el Señor, te ha declarado que es lo bueno y que pide de ti solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios, mi hermano Adiel. Sí, mi hermano Aníbal dice, con un corazón sincero. Amén, amén. Ese es el punto Amén. central, ese es el punto central. Quiere decir que ha leído la escuela, porque Amén. en realidad ese es el punto central. Ahora, mi Amén. hermano, Dios bendiga, ¿verdad? A todos los que han llevado comentarios. Yo tengo otra pregunta más, pero esta pregunta es más a ver si se recuerda. El versículo 8 que leyó mi hermano Daniel dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. A ver, si pueden poner en los comentarios, ¿verdad? Los que recuerdan quién en el Nuevo Testamento recalca estas mismas palabras, recalca las palabras de Miqueas y dice qué es lo que Dios pide de nosotros y habla, ¿verdad? De que Dios quiere misericordia, quiere amor y quiere, ¿verdad? La fe de cada uno de nosotros. Amén. El pueblo de Israel, entrando otra vez en el contexto, tenía una costumbre de que, ¿verdad? Cuando cometían un pecado, iban y ofrecían holocausto. Ahora, esto era determinado por Dios. Cuando Dios dictó la ley a Moisés, Dios también dictó lo que conocemos como la ley ceremonial. Aquí tenemos una de las principales, vamos a decir, contrastes en lo que es la ley ceremonial y la ley, vamos a decir, la ley moral, que es la que Dios dictó. O sea, las dos leyes dictó Dios, pero el contexto de cada una es diferente, porque la ley ceremonial era una ley Amén. que, digamos, ¿cómo puedo explicar? Era una ley que hacía que las personas practicaran una religiosidad, pero no una verdadera convicción del corazón, ¿verdad? De los judíos. Y por eso es que el pueblo de Israel, aunque guardara esta ley ceremonial, no agradaba a Dios. Por eso dice Miqueas que ¿acaso me presentaré con esto? Amén. Sí. El mismo, ¿verdad? Rey David pregunta, ¿no? Si Dios se agradará de un holocausto. Y dice, Dios no se va a agradar de un holocausto, sino de un corazón contrito y humillado. De eso se va a agradar Dios. Y por eso es que, ¿verdad? Es que está hablando el profeta Miqueas acá en este capítulo. Amén. Sí. Es bien interesante ya lo que explicaba mi hermano Nectarí, los primeros versículos, ¿no? Creo que está explicado, ¿no? ¿Verdad? Con respecto a esos versículos, mi hermano Nectalí. No sé si hay más comentarios, hermano Adiel, si no continuamos. Amén. Dice el versículo 9, la voz del Señor clama a la ciudad, es sabio contemplar su nombre, prestad atención el castigo y a quien lo establece. Versículo 10, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa de que es detestable. Pregunta, ¿será inocente el que tiene balanza falsa y pesas engañosas? Versículo 12, sus ricos se colmaron de rapiña, sus habitantes hablaron mentira y su lengua es engañosa. Mi hermano Neftalí, ¿quiere aportar ahí? Amén. Aquí prácticamente está explicando, bueno, lo siguiente, lo que es entre la ley que explicamos, la ley ceremonial y la ley, ¿verdad? Moral. Porque aunque estas personas practicaban la ley ceremonial, aquí vemos de que seguían practicando lo que era opuesto a la ley moral, ¿no? Y como no hay comentarios, pues vamos a explicar quién fue el que dictó estas palabras, ¿no? Fue el mismo Señor Jesús, que les dice a los escribas, Mateo 23, 23. ¿Verdad? Si quiere lo leemos para que veamos lo que el Señor Jesús recalca. Amén. En Mateo capítulo 23 le habla a los escribas y los fariseos y le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo que es importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto era Amén. necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir esto? Okay. ¿La ley ceremonial era buena o era mala? Eh, Era buena. en Era sí era buena. buena, no era Era mala. buena. No era mala Porque, porque quien la dictó fue Dios. Ahora, pero lo más importante, ¿verdad? Que Dios quería era amor, misericordia y fe. Lo que recalca aquí el mismo libro de Miqueas era la ley moral. Dios quería amén, que primero, antes que hacer, digamos, grandes fiestas que hacía el pueblo de Israel, grandes rituales, se enfocaran en cambiar su corazón, en tener su corazón de acuerdo a como Dios lo tenía. amén, En estos versículos encontramos cosas como, dice, hay aún, dice el 10, en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable. ujú. Los frutos de una persona convertida son las acciones que uno hace en Así, nuestro diario vivir. amén, Porque hay personas que pueden, ¿verdad? Pueden ir a la iglesia, golpearse el pecho, predicar bonito, cantar bonito, orar de las mil maravillas, que no es malo, es bueno, tener un conocimiento grande bíblico, perfecto, eso es excelente. Pero en su trabajo le roban material a su patrón, a la compañía para los que trabajan, le roban horas, eh, hacen una cosa, hacen otra cosa que va en contra de la voluntad de Dios. amén, Porque créame que muchas veces, incluso en nuestro alrededor se ve, de repente una persona dice, voy a vender un carro y como el carro no sirve, pero como si dice que no sirve, no lo puede vender, entonces dice, no, este carro está bueno, este carro perfecto. Es incluso le borra, ¿verdad? El, Todas las el, el, luces. ajá, las luces que tiene ahí el check engine y vende el carro y pues el carro no servía. Ahora, ¿esto es obra de un hijo de Dios? No, no es obra de un hijo de Dios. Ahora, pero nosotros eh, muchas veces no vemos esto como algo tan malo. El pueblo de Israel de la misma manera. Ellos se enfocaban en guardar sus rituales, porque tenían, ¿verdad?, muchas leyes rituales, pero se olvidaban de lo importante de la ley, que era el amor hacia el prójimo. Todo es bueno, toda la ley ritual es buena, pero amén, primero, dice Jesús, primero era esto y después sin dejar hacer aquello, ¿verdad, hermano Daniel? amén. Sí, sí, muchas veces, ya para ir cerrando, ¿no?, estos versículos, se confunde, ¿no? Creemos que lo terrenal no tiene nada que ver con lo espiritual. Y vemos a un Noé, ¿no? La Biblia lo relata como un hombre justo. Amén. Eh, Dice que predicó 120 años, más sin embargo la historia, ¿no?, y la teología y la hermenéutica no detalla si predicaba como los predicadores de hoy día, ¿no?, que lo realizamos, O con el sino que ejemplo, su ¿verdad? diario vivir, su ejemplo, Amén. sus acciones eran el sermón de predicación de que iba a venir un diluvio y él se estaba preparando para ese diluvio. Lo terrenal, lo social, está conectado con lo espiritual. Jesús Amén. dice, hacer tesoros, dice, en el reino de los cielos, donde la polilla, dice, y el orín no entran ni corrompen, dice. Allá hay que hacer tesoros. No, Amén. acá ahora con esto no quiero que me vayan a malinterpretar y decir que yo estoy diciendo no, que no puedan tener nada. No es eso, sino que a la hora de actuar, ¿no?, cuando estemos en lo terrenal, ¿no?, y en lo social, nos acordemos que también estamos llevando una vida espiritual. Y continuamos, yo creo que ahí queda encerrado, ¿verdad?, esos Amén. versículos, Sí, mi hermano sí, Néstor. porque las bendiciones, ¿verdad?, que nosotros recibimos vienen de parte de Dios. Ahora Sí, hay que ajá, saber tomar esas bendiciones, ¿no? Y también repartir bendición, porque sí. eh, eso nos manda el San- Señor también, ¿no? sí, Santiago dice, no puedes decirle Dios te bendiga y ve en paz a nadie si no le das nada, dice Santiago Ah, sí. capítulo 2, versículo 17. Dice que si Amén. usted le dice, ve en paz y que Dios te bendiga, y si sabe que esa persona va con necesidad, no va en paz ni va bendecido, porque es nosotros que nos tendríamos que haber bendecido y mandarlo en paz a su hogar. Pero Amén. eso para que la lección nos dé una lección importante. El versículo 13, vamos a leer para ir concluyendo, creo yo. Amén. Por eso yo también te enflaqueceré, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, no que seguirás sufriendo hambre
juntarás, pero no salvarás nada, y lo que salves lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, pero no segarás, pisarás aceitunas, pero no te ungirás con el aceite, pisarás uva, pero no beberás el vino. Versículo 16. ¿Habéis seguido los mandamientos de Opri, las prácticas de la casa de Acab y sus consejos? Por eso entregaré a la ruina y a tus habitantes a la burla. Llevarás, por tanto, el oprobio de las naciones. Hermano Neptalí, para ir Amén. concluyendo, creo yo. Bastante triste, ¿verdad? Ujú, El ver, digamos, en este mundo ver personas afanadas, buscando ser felices, buscando tener comodidad, buscando muchas cosas en la vida, y el ver que no lo ujú. pueden alcanzar, y cuando todo parece que lo van a alcanzar, pues algo pasa, ¿no? Y no lo alcanzan. Y la Biblia en Amén. este capítulo también está hablando de ello, ¿no? Le dice a ellos pues que, dice el 15, bueno, el 14 dice: comerás y no Ajá. te saciarás. Tu Ujú, abatimiento estará en medio de ti, recogerás, mas no salvarás. Lo que salvare, dice, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. O sea, quiere decir que no importa cuánto trabajaran de duro, no iban a obtener, ¿verdad?, un buen resultado. Y esto era, ¿verdad?, por las malas obras que ellos tenían. amén. Eh, a lo largo de todo este libro encontramos muchas prácticas que tenía este pueblo de Israel, que Amén. eran prácticas detestables para Dios. Muchas veces Amén. recalcamos lo que es la idolatría, y era prácticamente la primera de las malas prácticas, pero esta Ujú, práctica lo llevó a muchas otras prácticas. amén. Incluso encontramos, ¿verdad?, personas que prácticamente lo dice la Biblia, de que tenían el poder y usaban ese poder para oprimir a otros, para lastimar a otros, para hacer lo que a Ujú, ellos se les antojaba, y para Dios era desagradable. Yo, amén. yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? ¿Cómo se sentirá Dios cuando, ¿verdad?, un hermano le hace daño a otro hermano, desprecia a otro hermano? ¿Cómo se sentirá Dios? Yo siempre digo, yo tengo Amén. 3 niños. Yo amo a mis niños igual, y yo quiero que cuando ellos crezcan, ellos se amen. Ese es el anhelo de mi corazón, es que ellos sean hermanos y se amen como yo me amo con mis hermanos en Amén. carne, ¿no? Y también en el espíritu, ¿verdad, hermanos? Sí. Eh, si alguno tiene más necesidad, que el otro le ayude. Ese es mi anhelo. Yo como padre, a mí no me gustaría Ujú, ver que uno de mis hijos tenga necesidad y el otro de mis hijos, teniendo manera de ayudarlo, no le ayude. Para mí eso no pasaría por mi cabeza. Entonces, ¿cómo Dios ve cuando nosotros, ¿verdad?, siendo sus hijos, le hacemos daño a un hermano que también es hijo de Dios, que Dios también le ama, que Dios también le ve sufrir, le ve llorar a solas, le ve orar, ¿verdad?, en esa intimidad con Dios, pidiéndole socorro, pidiéndole ayuda? ¿Cómo se sentirá Dios? amén. Obviamente triste, enojado, decepcionado de nosotros, ¿no? Pero yo Sí. creo que estamos a punto de terminar este año, y pues es tiempo de que nosotros nos ponemos metas personales, ¿sí o no? La Amén. meta más común, ¿verdad?, es bajar de peso, pero ya creo que las esperanzas ya tienen que ir perdiendo de bajar de peso. Eh, Porque gracias a Dios nos da, ¿verdad?, abundancia para comer. Pero una de las Amén. metas es hacernos esta pregunta y encontrar, ¿verdad?, como nuestro hermano Aníbal daba la respuesta, ponernos eso como meta. ¿Con qué me presentaré este año que viene delante de Dios? ¿Con un corazón Amén. dispuesto, con un corazón entregado, con un corazón cambiado? Así me presentaré delante de Dios. Esa tiene que ser, ¿verdad?, el anhelo de cada uno de nosotros. Y si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Dios, que el anhelo sea: este año yo quiero entregar mi corazón a Dios. Yo quiero que Dios viva conmigo. Yo quiero que las bendiciones que Dios a través de la Biblia me ofrece, se vengan a mí. No las maldiciones, las bendiciones, porque esas son las promesas que nosotros tenemos si nosotros guardamos, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios, la ley moral de Dios, que es lo que el Señor Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros.
Amén. Sí. Vamos concluyendo ya, ¿verdad? Ya lo que mi hermano Neftalí explicaba de los últimos versículos, ¿no? Muy interesante. Yo quisiera pues ya dar la última conclusión también, o la aportación. Amén. Del versículo 5, el dio del 14, ¿no? Y lo resumió casi prácticamente todo, pero voy a leer: sembrarán, pero no segarán, pisarán aceitunas, pero no te ungirás, dice, con el aceite, pisarás uvas, pero no beberán el vino. Como Dios nos representa, ¿no? Los imperios que los van a conquistar a ellos. Les está hablando, ¿no? De sus siembras, de sus cultivos, ¿no? Algo que Amén. de alguna manera, a pesar de su vida pecaminosa, ¿no? Eran personas trabajadoras. Eso no les quita, ¿no? El mérito de que trabajaban y hacían sus labores, ¿no? Vemos en el libro de Jeremías, de Isaías, y en el libro de Ezequiel cómo Dios le profetiza, ¿no? Cuando Babilonia iba a atacar a estos pueblos, ¿no? Pero en sí a este pueblo lo iba a atacar el pueblo de Asiria, ¿no? Lo iba a conquistar. La manera terrible de cómo lo iba a hacer, ¿no? Es extraordinario, porque vemos la historia, ¿no? Amén. Ahora, ¿qué quisiera yo terminar, ¿no? La historia bíblica y las profecías bíblicas nos hablan de un mundo donde la historia no en un sentido que se cumplió en Israel, no, porque eso fue parcialmente, sino globalmente. Al final de la historia, las naciones con las mejores economías del mundo van a caer también. Amén. Naciones enriquecidas con supuestamente, ¿no? Con almacenes de alimentos para cualquier desastre natural, ¿no? Que hoy se mira y que la ciencia trata de ir prediciendo antes de que suceda. En la historia se va a repetir una catástrofe similar antes de la venida de Jesús. Hoy, este año 2025, tal vez no fue la oportunidad para acercarnos más a Dios, para entregarnos a Dios. El año 2026 no sabemos qué nos espera. No sabemos si Jesús va a venir. Pues la Biblia no dice la fecha, ni el día, ni la hora. Pero la Biblia sí enseña que hay que velar y orar, porque el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, dice. Y va a agarrar desprevenidos así como a este pueblo. Vivían en sus actos de inmoralidades, en sus obras de injusticia, y creían que lo que ellos estaban haciendo era justicia, y no era justicia. Hoy el mundo carece de justicia, de amor, de paciencia y de misericordia para con cada uno de los que convivimos. Hoy Dios nos llama a nosotros, primeramente como pueblo de Dios, a reflejar a Jesucristo en nuestras acciones, a decirle al mundo que el Jesucristo que murió en la cruz y que hoy nos ha salvado a nosotros, también los quiere salvar a ellos de sus obras de injusticia, de sus obras que pueden estar llenas de rencor, de resentimiento, de cualquier tipo de sentimientos en sus vidas. Hoy, en Amén. esta última lección de este año, invitamos a todos los amigos y hermanos a que se acerquen a una iglesia y que conozcan más de Dios, que estudien su palabra. Abra la Biblia, estúdiela. Hoy cualquiera tiene una Biblia en una casa, y conozca a nuestro Dios y el plan original que tiene para con nosotros, así como lo tenía para el pueblo de Israel. Ese plan original tiene para cada uno de nosotros. Mi hermano Neftalí, no sé si se va a despedir ya. Amén, sí. Amén. Diga. Hermano Adiel. Sí, hay unos comentarios, hermanos, donde nuestra amiga Maribel dice: Dios les bendiga por siempre tener una palabra de esperanza. Qué bonito comentario que ella sí, gracias. nos pone en esta noche. También, ¿verdad? Nuestra hermana Mirna Orellana, Dios le bendiga por estar escuchando este estudio. Dice: voy a agregar esta palabra donde dice que el árbol por sus frutos los conoceréis. Lo que yo siembre, eso voy a cosechar.
No se puede estar esperando cosechar mangos cuando lo que he sembrado son limones, dice ella. Amén. Gloria a Cierto, Dios. sí. También, ¿verdad? Nuestra hermana Raquel Guevara dice, Dios les bendiga, hermanos, adelante siempre. Mi hermana Mirna, Amén. este año es importante que meditemos en nosotros mismos. Así Amén. que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Sí, Sí, mi es hermano un gusto, Nectalí. ¿verdad? El poder compartir con cada uno de ustedes la palabra, el estudio de la palabra del Señor. Y pues también invitarles, ¿no? Cada martes, pues gracias al Señor, estamos transmitiendo. El siguiente martes será el capítulo 7 de Miqueas. Y si usted, ¿verdad?, estudia el capítulo y usted tiene una pregunta respecto al capítulo, mediante se esté desarrollando, ¿verdad?, el capítulo, usted puede hacer esa pregunta y pues en el Amén. desarrollo del estudio se va a estar dando respuesta, ¿no?, a lo que es la pregunta que se haga también. Amén. Toda la palabra, hermanos, del Señor, ¿verdad?, es para nuestra enseñanza. Incluso estas historias que nosotros leemos y que tal vez para muchos son historias un poco desagradables, ¿no? Porque no era una profecía tal vez que trajera ilusión, que trajera esperanza para el pueblo de Israel, pero no es que Dios no quisiera el cambio para el pueblo de Israel. Incluso Amén. el único profeta que yo he encontrado en la Biblia que hizo que el pueblo de Israel cambiara su manera de pensar fue el profeta Miqueas. Porque dice la Biblia en el libro de Isaías que en tiempos de Miqueas el rey dice sí aceptó la palabra de Miqueas y Dios les prolongó el tiempo del castigo. El tiempo del castigo no se dio a cabo en tiempos de Miqueas, sino hasta tiempo posterior porque el pueblo, ¿verdad?, atendió el llamado, aceptó las profecías que traía Miqueas y pues Dios dijo, bueno, si este pueblo se ha arrepentido, voy a darles otro tiempo más de paz. Amén. A Amén. nosotros cada día que el Señor nos da es una oportunidad. Cada día que el Señor nos da es un regalo para que nosotros, ¿verdad?, nos acerquemos más a Dios y le busquemos de todo corazón. Amén. Sí, creo que vamos cerrando ya, ¿no?, la lección. Esperamos nos puedan ver el próximo martes en otra lección más, como dijo ya mi Amén. hermano Nectalí, y nos puedan acompañar y el viernes también en El la viernes próxima sí. lección los invitamos, ¿no?, a una eh, lección más, otra parábola Una parábola. interesante Amén. donde Jesús muestra su reino y esta parábola nos va a dejar una gran lección de vida, ¿no?, y motivación, porque como seres humanos desde la ciencia, ¿no?, y de la psicología dice que cuando una persona se le da un anuncio bueno, pone más atención a las cosas, ¿no? Entonces, la parábola de este viernes trae un mensaje maravilloso para los que nos gusta ser invitados. Los invitamos para este viernes y a la invitación de el próximo viernes. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios les bendiga y aprendamos de Miqueas, de su experiencia y de la palabra de Dios, y que sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Y desde ya, feliz año nuevo a cada uno de las personas que nos ven o nos han visto durante todo este año. Esperamos nos sigan viendo durante el año próximo que viene. Que Dios les Amén. bendiga. Amén. Dios les bendiga. Feliz noche y adelante, ¿verdad? Es la orden del Señor. Amén. Dios les bendiga.